Bienvenido al videotutorial número 12 para el perfil profesor, donde vamos a tratar el tema del banco de preguntas dentro del aula virtual del Instituto Tecnológico Superior Escolapio. Vale la pena recalcar que en este banco de preguntas es donde nosotros como profesores vamos a poder crear diferentes tipos de preguntas, 7 vamos a ver, entre los cuales se encuentra pregunta de respuesta corta, preguntas de emparejamiento aleatorio, preguntas tipo ensayo, preguntas numéricas, preguntas de opción múltiple y preguntas de falso y verdadero. El objetivo de estas preguntas es que nosotros las podamos utilizar en los diferentes cuestionarios que le vamos a hacer a nuestros estudiantes, obviamente para evaluarlos, ya sea a modo de examen, a modo de quiz o a modo de un control de conocimientos en nuestro curso. Perfecto, bueno, primero que todo tenemos que ingresar a nuestra aula virtual www.institutoescolapio.edu.es/aula virtual y vamos a loguearnos con nuestro usuario y nuestra clave. Después de eso nosotros vamos a ingresar al aula virtual y vamos a ir a los cursos que nosotros dictamos, en este curso Naturopatía número 1. ¿Sí? Cuando estamos dentro de Naturopatía, nosotros vamos a visualizar aquí en este menú en la parte izquierda que en la administración, ¿sí?, hay una sección que se llama Banco de Preguntas. Vamos a abrir las secciones y vamos a darle clic en Banco de Preguntas. Al momento del Banco de Preguntas, nosotros podemos crear diferentes categorías. Nosotros podemos crear categorías ya sea como por temas para nosotros o las preguntas dentro de un curso que estamos dictando. Vamos a hacer el ejercicio de crear una categoría de preguntas. Vamos a categorías y categoría padre, vamos a ponerle superior y vamos a ponerle preguntas generales. Categoría de preguntas generales. Perfecto. Listo. Entonces le damos a añadir categoría. Entonces yo tengo dos categorías en este instante. Una categoría que se llama por defecto en Naturopatía 1, o sea en el curso en el que estoy, y tengo otra categoría que se llama preguntas generales. Si quiero eliminar una de estas categorías, basta con dar clic acá y vamos a eliminar las categorías. Después de haber creado una categoría, vamos a crear las preguntas y vamos a ver 7 tipos de pregunta. Vamos a crear estas preguntas, ¿sí?, en la categoría preguntas generales. Vamos a seleccionar solamente mostrar también preguntas en las subcategorías, por si tenemos subcategorías dentro de las categorías, y vamos a crear una nueva pregunta. ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es que nosotros vamos a poder crear cuestionarios en el video tutorial posterior, ¿sí?, en el que viene, pero para eso nosotros tenemos que contar con un banco de preguntas del cual nosotros podamos traer las preguntas e incorporarlas a los cuestionarios para evaluar a nuestros estudiantes. Entonces aquí vamos a crear el primer tipo de pregunta. El primer tipo de pregunta que vamos a crear va a ser una pregunta de emparejamiento. La respuesta a cada una de estas subpreguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Vamos a agregar una pregunta de emparejamiento. Vamos a la categoría preguntas generales. Nombre de la pregunta, por ejemplo, relacione los órganos del cuerpo. ¿Sí? Entonces acá en el enunciado de la pregunta vamos a ver, el nombre de la pregunta es el nombre con el cual vamos a identificar la pregunta dentro de todas nuestras preguntas. Y el enunciado de la pregunta, que es el que vamos a escribir ahorita, ya trata de el texto que el estudiante va a ver dentro del cuestionario. Entonces el enunciado es relacionar los siguientes órganos del cuerpo. Perfecto. Vamos aquí, puntuación por defecto. Vamos a decir que esta pregunta, si vamos a evaluar sobre 100 puntos, que esta pregunta va a tener una validez de 10 puntos. ¿Sí? Aquí en retroalimentación general es, al momento en que el estudiante responde, nosotros podemos darle mensajes de, tenga en cuenta que el órgano, no sé, del corazón, del sistema circulatorio, podemos darle mensajes una vez el usuario ha respondido, ¿sí?
Aquí barajar quiere decir si yo todas las opciones de emparejamiento voy a poner a que roten entre ellas. Y aquí comenzamos a poner las respuestas. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1, corazón, ¿sí? Corazón, sistema circulatorio. La 2 es pulmón, sistema respiratorio. Y la tercera puede ser, a ver, corazón, pulmón, ¿qué podría ser? Médula con sistema inmunológico. Este va a ser los apareamientos. Entonces a los usuarios les va a aparecer en desorden porque pusimos a barajar, ¿sí? Pero tienen que hacer esta relación para que la pregunta sea correcta. Retroalimentación combinada, ¿sí? Para cualquier respuesta correcta le va a decir el sistema respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente incorrecta, y para cualquier respuesta incorrecta, respuesta incorrecta. Múltiples intentos, penalización por cada intento, el 33% de la nota, ¿sí? Y en marcas, básicamente, aquí tenemos ya, no tenemos que poner nada acá. Vamos a guardar los cambios de la pregunta. Entonces acabo de crear dentro de mi banco de preguntas una pregunta de tipo de emparejamiento que me va a relacionar 3 órganos del cuerpo con 3 sistemas del cuerpo, ¿sí? Entonces ese es el primer tipo de emparejamiento, la relación de uno a otro. Ahora vamos a crear otro tipo de pregunta. Recordemos que esta pregunta tiene una validez de 10 puntos. Vamos a crear ahora una pregunta de respuesta corta. Vamos a respuesta corta, ¿sí? Permite una respuesta corta a una o unas pocas palabras que se califica comparándolas con distintas respuestas modelo que se pueden contener como comodines. Agregar. Entonces la respuesta corta es, por ejemplo, el nombre de la pregunta va a ser, me voy a inventar todos estos datos, ¿sí? Por ejemplo, número de continentes. Entonces, por favor, indique el número de continentes en el mundo. Puntuación por defecto, 10 puntos. ¿Sí? Igual, y podemos decir que la respuesta puede diferenciar entre mayúsculas, minúsculas, ¿sí? O deben coincidir. Por ejemplo, la respuesta 1 puede ser 3. Calificación me va a dar ninguna calificación, está incorrecta. Es una respuesta incorrecta. La respuesta 2 va a ser 5, que es la respuesta correcta, ¿sí? Y le vamos a poner en retroalimentación respuesta correcta. Y la respuesta 3 vamos a ponerle 3, 5, 7. Y vamos a ponerle calificación ninguna y le ponemos en retroalimentación incorrecta. Ahora, nosotros podemos jugar con todos estos como nosotros deseemos. Y podemos dividirle un porcentaje a la nota, si ponen esa, 33, 33, 33, 100%, podemos jugar con esos casos. Y aquí guardamos la pregunta. Y acabamos de crear una pregunta de respuesta corta. Ahora vamos a crear otra respuesta corta para después ir a crear una pregunta de emparejamiento aleatorio. Entonces, vamos a crear una respuesta corta nuevamente. Respuesta corta. Agregar. Y aquí le vamos a escribir a la pregunta. Nombre de la pregunta. Dedos de la mano. Y vamos a escribir. La pregunta es ¿cuántos dedos tiene la mano comúnmente? Perfecto. Entonces la calificación de esta pregunta va a ser 10. Y vamos a poner 3. Incorrecto. 5.
es correcto, 100% de la calificación, ¿sí? Y podemos también poner 7, ponemos ninguno y es incorrecto. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una nueva pregunta, guardar cambios. Entonces vamos viendo que es muy sencillo la creación de preguntas. ¿Por qué creo una pregunta adicional en el tema de respuesta corta? Porque vamos a crear una pregunta tipo emparejamiento aleatorio. La pregunta tipo emparejamiento aleatorio es igual que la de emparejamiento, solo que para crearse utiliza preguntas de respuesta corta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, emparejamiento aleatorio, empareje las respuestas, puntuación igual 10. Y aquí es donde vamos a poner las diferentes preguntas. Vamos primero a estructurar la pregunta como tal, ¿sí? Le damos guardar cambios y continuar editando. Perfecto. Guardemos los cambios. Y aquí en este emparejamiento aleatorio, nosotros vamos a poder editarlo de la siguiente manera. Aquí. Yo voy a seleccionar la categoría, por ejemplo, de preguntas generales, ¿sí?, que vamos a utilizar. Al momento de que yo selecciono la categoría que quiero, el sistema me va a crear una pregunta de emparejamiento aleatorio, de relacionar una con otra, de manera aleatoria, con las preguntas que hayan de respuesta corta dentro del sistema. ¿Sí? Número de preguntas, elegir 2. Él me va a elegir 2, yo le puedo poner 6 y él me las elige de manera aleatoria. Entonces él coloca, por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene la mano? Y al frente 5 o 7 y hay que relacionar, ¿sí? ¿Cuántos continentes hay? Y hay que relacionar. Entonces, esta pregunta de emparejamiento aleatorio me toma de manera aleatoria dentro de la categoría las preguntas de respuesta corta que existan. Entonces, en este caso, emparejamiento aleatorio me va a tomar la pregunta de dedos de la mano y número de continentes para que los usuarios las relacionen entre ellos. Vamos a crear un nuevo tipo de pregunta que es una pregunta tipo ensayo. En esta pregunta tipo ensayo permite una respuesta de pocas frases o párrafos y se debe calificar manualmente. Ese es el tema. Si nosotros queremos estandarizar la calificación de los exámenes, los cuestionarios de nuestros estudiantes dentro del sistema, nosotros debemos colocar siempre preguntas de emparejamiento, de respuesta corta, de emparejamiento aleatorio, preguntas numéricas, opción múltiple, falso verdadero. Esta calificación sale automáticamente dentro del cuestionario, pero si ponemos una pregunta tipo ensayo, debemos nosotros ingresar y calificarlo manualmente. Vamos a agregar una pregunta tipo ensayo dentro de la categoría preguntas generales. Nombre de la pregunta es ensayo de naturopatía, ¿sí? En la pregunta escriba un breve ensayo de los fundamentos de la naturopatía. Perfecto. Puntuación igual 10 puntos tenemos. El editor que le va a salir a los estudiantes para escribir es un editor HTML, ¿sí? Tamaño de la caja podemos ponerle unas 25 líneas. Y le vamos a dar guardar cambios. Entonces, ya en este caso, vamos a editar el ensayo para ver un tema acá que se me olvidó decirles. Bueno, la puntuación, pensé que no estaba. Listo. Entonces aquí le damos guardar cambio y ya tenemos una pregunta tipo ensayo. ¿Sí? Pregunta tipo ensayo. Ahora vamos a crear una pregunta numérica. Vamos a crear una pregunta tipo numérica. Entonces vamos aquí a crear pregunta y le doy clic aquí en numérica y agrego. La pregunta numérica permite crear una pregunta, ¿sí?, con una respuesta perfecta,
¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ir a crear el número de la pregunta, por ejemplo, que ponemos número, indique el número de arterias del corazón. No sé cuántas arterias tiene el corazón, pero supongamos que tiene dos, no sé, dos arterias. Entonces, indique el número de arterias del corazón. Y aquí la puntuación para la respuesta correcta son 10 puntos. La respuesta 1, ¿sí?, es una arteria. Margen de error, 0, tiene que ser perfecto. Calificación, ninguna. Incorrecto. 2, 100%, correcto. La respuesta 3 va a ser 4, ponemos ninguna y es incorrecto. Entonces, de esta manera, vamos a tratar las unidades. O sea, hay un sinnúmero de configuraciones, pero nosotros siempre vamos a trabajar con unidades, pues para facilidad, y guardamos los cambios. Y de esta manera hemos creado una pregunta numérica. ¿Sí? Es una pregunta cuya respuesta sí y solo sí puede ser número. Mientras que en las preguntas abiertas, a diferencia, pueden ser textos y números. Perfecto. Vamos a crear ahora una pregunta de opción múltiple. Vamos a crear una pregunta de opción múltiple. Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Entonces, al agregar una pregunta de opción múltiple, le podemos poner, por ejemplo, ¿cuáles son artículos de oficina? Por ejemplo. Seleccione cuáles son artículos de oficina. Perfecto, puntuación por defecto 10 puntos. Y aquí yo le puedo decir si permito que elijan solo una respuesta o varias respuestas. Yo solamente voy a poner que elijan una sola respuesta y que las respuestas se barajen. Y aquí vamos a ver la elección 1 es, por ejemplo, alimentos, calificación, ninguna, retroalimentación, incorrecto. La elección 2 va a ser computador. Este tiene una calificación del 100%, es una respuesta correcta. En la elección 3 vamos a poner mandarina. Vamos a dejarle ninguno y es una respuesta incorrecta. Y en la elección 4 vamos a ponerle algo que no sea tan uso. A ver, supongamos que un equipo de sonido, no propiamente es un artículo de oficina, pero pongámosle que tiene una validez que lo ponga de un 33.3%. ¿Sí? Medianamente correcto. Y una elección 5 que sea, por ejemplo, una impresora. Impresora. Con una calificación del 100% y es una respuesta correcta. De esta manera yo guardo los cambios y acabo de crear una pregunta de opción múltiple, donde tengo una opción que es más o menos correcta con el 33% de efectividad. Tengo una que es un computador con el 100% de efectividad o una impresora con el 100% de efectividad y unas que no me representan nada durante la nota. Si se dan cuenta, yo a cada pregunta le he creado una puntuación de 10 puntos como para mantener una métrica, para después hacer un examen que tenga 100 puntos con 10 preguntas. Y vamos ahora por último a crear una pregunta de falso y verdadero. Clic en crear pregunta, pregunta de falso y verdadero, agregar. Entonces aquí el nombre de la pregunta es falso y verdadero sal. La sal es perjudicial para los riñones, por ejemplo. La sal en exceso es perjudicial para los riñones.
puntuación por defecto, 10 puntos. Entonces la respuesta falso, la retroalimentación va a ser incorrecto. La sal sí es perjudicial. ¿Sí? Perdón, me confundí. La respuesta correcta es verdadero, ¿sí? Entonces, si pone verdadero, la sal sí es perjudicial. Y si pone falso, vamos a poner incorrecto. La sal sí es perjudicial. Entonces aquí yo le defino el nombre de la pregunta, le digo si es falsa o verdadera la respuesta correcta. Si pone verdadero, ¿qué debe salir? Si pone falso, ¿cuál debe ser la retroalimentación? Y guardamos los cambios y creamos la pregunta. Estos son los 7 tipos de preguntas que nosotros generalmente recomendamos el uso porque son sencillas y nos pueden permitir evaluar de muchas maneras a todos nuestros estudiantes. Una vez nosotros tenemos creado nuestro propio banco de preguntas, ya sea dentro de la categoría de un curso o en nuestra propia categoría, ya podemos ir a crear cuestionarios para crearle exámenes en línea a nuestros estudiantes. Bueno, esto ha sido todo en el video tutorial número 12 para el perfil profesor, donde hemos tocado el tema de los bancos de preguntas. Muchas gracias.